La tarea fundamental del Estado socialista para la realización de su meta última, o sea, la abolición del aparato coercitivo y lograr la hegemonía total, es la educación del pueblo. O sea, esta hegemonía, o sea, la autoridad que descansa en el consenso, requiere, como hemos dicho, una reforma intelectual y moral, o sea, una educación del pueblo que lo capacite para el autogobierno y para la verdadera democracia. Y la verdadera democracia no es otra cosa que lo que Gramsci habla como sociedad regulada, o sea, sería el poder popular. O sea, el poder realmente en las manos del pueblo. Gramsci aclara que no puede haber o no puede basarse el triunfo de la sociedad socialista y de la creación del nuevo Estado en el movimiento espontáneo. O sea, dejando el movimiento espontáneo a su espontaneidad. El movimiento espontáneo del pueblo debe ser organizado a través de la educación política. Para él es fundamental la educación política que está basada y está fundamentada en la dirección activa de los intelectuales orgánicos, de la clase proletaria, de la clase trabajadora. Los trabajadores y los intelectuales son elementos complementarios del mismo proceso de educación política. Y aquí es bueno citar a Gramsci. Gramsci dice, el elemento popular siente, pero no siempre comprende o sabe. El elemento intelectual sabe, pero no siempre comprende o especialmente siente. Este intercambio mutuo y la cohesión orgánica entre maestros y alumnos en el proceso de educación política son las bases de la nueva relación que debe existir entre gobernantes y gobernados. Esta es precisamente este intercambio, porque dice Gramsci, existe un intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre grupos de mando y masas, y puede realizarse la vida de conjunto que por sí sola es una fuerza social. Solo así se crea un nuevo bloque histórico. En el bloque histórico, lógicamente, está el elemento popular y está el elemento intelectual, pero lo que Gramsci llama los intelectuales orgánicos que nacen del mismo pueblo y que interpretan, digamos, el sentir del pueblo. Es precisamente en relación a esta visión política que tiene Gramsci como una relación dialéctica entre el elemento popular y el estrato intelectual, es que Gramsci desarrolla su concepción del Partido Revolucionario como intelectual colectivo del proletariado. El partido está orgánicamente unido al pueblo y es el instrumento fundamental de la revolución cultural y moral. El partido político es precisamente la fuerza de cohesión de la interrelación entre intelectuales y pueblo, entre teoría y praxis. Este proceso de educación política y de actualización de la unidad dialéctica entre intelectuales y pueblo, de difusión de hegemonía en la totalidad de la sociedad, puede ser llevada a cabo completamente, y eso es importante, solamente después de la toma del poder. O sea, la hegemonía, la clase trabajadora puede iniciar, o la nueva clase puede iniciar todo su proceso de difusión de hegemonía, sus ideas, sus valores en la sociedad, pero realmente puede lograr la educación y puede lograr el elemento, digamos, decisorio en cuanto a la educación política solamente después de la toma del poder, porque solamente después de la toma del poder esta educación puede llegar a ser universal. Es el control del aparato de gobierno que permite a la nueva clase dirigente que pueda realmente devenir en una clase autónoma y hegemónica. O sea, la reforma intelectual y moral del pueblo, o sea, la transformación de la superestructura, no puede ser dejada al azar de cambios espontáneos producidos por la esfera económica. Eso sería un grave error. Al contrario, el Estado socialista debe preparar el terreno
para el establecimiento de la sociedad regulada, o sea, para el autogobierno del pueblo, y para eso es necesario la educación del pueblo. El Estado proletario, así como el partido proletario, deben ser expansivos. Expansivo quiere decir que tiene que empezar a implicar todos los elementos, todo el pueblo, toda la sociedad. O sea, debe elevar el nivel intelectual del pueblo y establecer una relación de nuevo tipo entre intelectuales y pueblo, entre gobernantes y gobernados. O sea, los gobernantes deben hacer de manera que los gobernados puedan llegar a ser autogobernantes. O sea, que ya no exista esa distinción. Claro, es un largo proceso, pero esa es la meta final. La función hegemónica del Estado, o sea, su carácter expansivo, según Gramsci, se da en lo que él llama el centralismo democrático, que lo contrapone y es diferente a lo que él llama el centralismo burocrático. El centralismo democrático tiene como fin desarrollar intelectual y moralmente al pueblo y evitar la fijación de un grupo de gobierno. O sea, de una nueva clase que se transforma en una clase gobernante. Un Estado basado en centralismo democrático es un Estado en el cual existe una relación orgánica entre los líderes y el pueblo que permite la preparación intelectual del pueblo para las tareas gubernamentales. Los principios del centralismo democrático, precisamente como decía yo, son aclarados por Gramsci en contraste con lo que él llama el centralismo burocrático. Porque en el centralismo burocrático los gobernados aceptan el poder central y aceptan el poder central y consideran que no pueden cambiar al personal o interferir en la política del Estado. O sea, consideran que los gobernados son los gobernantes, son los poseedores de la verdad. Y el más grave todavía es cuando los gobernantes mismos se consideran a sí mismos de esa forma. O sea, habría un grupo que gobierna, que sería un grupo estático, y el resto de los gobernantes aceptan pasivamente que ese grupo es el grupo que domina. Al contrario, el Estado basado en el centralismo democrático está basado en un consenso activo y directo. Por lo tanto, para Gramsci, y aquí está en el concepto que tiene Gramsci de democracia, una democracia real puede ser alcanzada únicamente a través del establecimiento de las condiciones necesarias para la participación popular activa y para la abolición de la división entre gobernantes y gobernados. Solamente cuando se logre abolir la división entre gobernantes y gobernados habrá una verdadera democracia. Ahora, claro, esta verdadera democracia, se va a ir conformando durante lo que es la primera democracia, la democracia en la cual existe todavía la división entre gobernantes y gobernados. Ahora, para Gramsci, para ver cómo es esto elemento de lo que es la primera democracia, o los dos conceptos de democracia que tiene Gramsci, debemos decir que para Gramsci en el Estado socialista debe haber disciplina, ya que la disciplina es un elemento necesario del orden democrático y de libertad. Solamente si hay disciplina puede haber orden democrático y puede haber libertad. Ahora, pero esta disciplina no puede ser una aceptación pasiva y supina de órdenes, sino que debe descansar en una comprensión consciente y clara de los fines a realizar. O sea, el que acepta las órdenes, las acepta porque las comprende y sabe y conoce cuál es el fin que se va a realizar. A través de la educación política, precisamente la disciplina debe ser aceptada como una disciplina voluntaria, una disciplina consciente. Y esta disciplina consciente acepta la autoridad porque esta autoridad está fundamentada en una función técnica especializada. O sea, en pocas palabras, la autoridad de los gobernantes no viene del hecho de pertenecer a una determinada clase, no viene del hecho de poseer dinero, ¿verdad? Sino que su poder viene de el hecho de que tienen la autoridad porque tienen la capacidad técnica para estar gobernando. O sea, está basado sobre
una diferencia en las capacidades. Y este sentido de lo que es la capacidad técnica, que tiene la autoridad, que es reconocida por los gobernados, es lo que permite la primer tipo de democracia de lo que habla Gramsci, que es una democracia que acepta conscientemente la disciplina, porque la comprende y sabe cuál es el fin que va a realizar. Por lo tanto, como hemos visto, Gramsci opera aquí con dos definiciones de democracia, ¿verdad? Ahora, la segunda definición, que es la definición de la verdadera forma de democracia, es aquella que se da cuando se da la eliminación de división entre gobernantes y gobernados. Para evitar la cristalización del grupo dirigente e ir caminando hacia la eliminación de la relación gobernantes-gobernados, por eso es necesario lo que llama Gramsci el centralismo democrático, que es el continuo movimiento dinámico desde la base hacia el grupo dirigente. O sea, donde el grupo dirigente dirige, pero al mismo tiempo forma a los dirigidos para llegar a ser dirigentes. Donde haya un continuo intercambio. Y además, mientras haya división entre líderes y pueblo, esta división debe estar basada no en privilegios de clase, ni en la diferencia, sino en la diferencia de habilidades y de preparación técnica. Ahí está, o sea, el que dirige tiene las habilidades y las capacidades para dirigir, pero además esta habilidad y capacidades de dirigir, él las transfiere a través de la educación política a los dirigidos. La participación, y esta democracia está basada fundamentalmente en la discusión y de los debates. Gramsci subraya continuamente el hecho de que se logren la participación de los dirigidos, ¿verdad? Que se logren en asamblea, que las decisiones se tomen en asamblea y que se hagan a través de discusiones y debates. Claramente en esto Gramsci tenía en mente el movimiento de los consejos de fábrica, porque en los consejos de fábrica, así como él los propulsó y los llevó adelante en Turín, en las fábricas en Turín, era a través de las discusiones y debates que se llegaba a las decisiones. Ahora, el problema es que el movimiento de los consejos de fábrica fue destruido, fue vencido por el fascismo. Y después de eso se dio cuenta Gramsci que el problema era que los consejos de fábrica el movimiento de los consejos de fábrica era muy fácilmente atacable por la división que existía, por no existir un centralismo en el poder. Y por eso pasó, aun cuando introdujo elementos de los consejos de fábrica, lo introdujo en el partido, pasó a la visión del partido único, por lo menos en la primera fase del movimiento revolucionario, para llevar adelante y poder llegar luego a lo que era precisamente la sociedad regulada. Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos es si esta división entre dirigente y dirigido, que debe eliminarse para llegar a la verdadera democracia, puede realizarse dentro de esta nueva visión gramsciana, o sea, cuando ya no tenemos los consejos de fábrica, sino tenemos un partido único con el poder fuertemente centralizado, que puede ser muy importante en un primer momento de la toma de poder, pero ¿cómo es posible que después esto vaya diluyéndose y podamos eliminar la división entre dirigente y dirigido? Por lo tanto, y además porque esta división entre dirigente y dirigido está basada o puede ser considerada también como continuamente necesaria para la formación del pueblo. Porque se dice, el pueblo no puede llegar a autodirigirse o a tener el poder popular a menos que no esté bien formado. Y para formarlo se necesita la división entre dirigente y dirigido. Entonces queda la pregunta si esta división en algún momento podrá ser eliminada para crear realmente la verdadera democracia de la que